Buenos días, estimados señores y señoras. Es un inmenso honor darles la más cordial bienvenida a la sesión solemne del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española que hoy se celebra en esta histórica y hospitalaria ciudad blanca de Arequipa. Permítame iniciar estas palabras saludando y agradeciendo la presencia de las distinguidas autoridades que hoy nos honran con su presencia. Su Majestad, Felipe VI, el Rey de España. Señor Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, embajador Eric Anderson Machado. Señor Gobernador de Arequipa, Roel Sánchez Sánchez. Señor Alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez. Don Ernest Urtasun, Ministro de Cultura del Reino de España. Doña Susana Sumelso, Secretaria de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo. Señor Andrés Alamán, Secretario General Iberoamericano. Don Alejandro Avillán, embajador de España en la República del Perú. Don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Y don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Autoridades nacionales, regionales, provinciales y municipales, cuerpo diplomático, directores de las academias de lengua iberoamericanas, participantes de este congreso, autoridades académicas, civiles, militares y culturales, representantes, señores y señoras, bienvenidos todos al 10º Congreso Internacional de la Lengua Española. Para iniciar este acto, invito al señor don Luis García Montero y a la señora doña Carmen Noguero, director y secretaria general del Instituto Cervantes, respectivamente, a que suban al escenario. Congreso Internacional de la Lengua Española, Majestad, señor Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Secretario General de Iberoamérica, ministros, autoridades, amigos y amigas. Soy Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, la institución del Estado español que se encargó, con la llegada de la democracia, de divulgar la cultura española y la cultura en español que compartimos. Yo soy Carmen Noguero, la secretaria general del Cervantes, una institución presente en 101 ciudades con una red de 70 bibliotecas y una plantilla de más de 1000 personas repartidas en 54 países que no tienen el español como lengua materna. Acaba de celebrarse en Barcelona Mondiacult, una convocatoria de la UNESCO que ha reunido a ministros, gestores, instituciones culturales de más de 140 países para hablar, discutir y tomar acuerdos en favor de la cultura como un eje decisivo en la configuración de la convivencia por un mundo y un futuro sostenibles. Ha sido una reunión muy valiosa, necesaria en una actualidad marcada por los discursos del odio, las soberbias bélicas y las incertidumbres sobre el porvenir. Al escuchar las palabras de los representantes de la cultura de España, México, Chile, Colombia, Perú y Brasil, confirmé mis sensaciones como director del Instituto Cervantes. Los puentes entre Europa y América Latina, a través de España y del español, son hoy decisivos para plantear el horizonte internacional como una dinámica alternativa a la degradación de los valores democráticos. Las respuestas de los estados iberoamericanos, de su cultura y su espacio público, son hoy decisivas. Tenemos vocación de comunidad. Los españoles somos el 9% de hablantes de un idioma en el que pueden comunicarse más de 600 millones de personas. Solo en comunidad podemos afirmar la importancia internacional de nuestra lengua y nuestra cultura. Por eso tiene especial valor la celebración del Congreso Internacional de la Lengua Española que nos reúne aquí, en Arequipa, Perú, entre el 13 y el 17 de octubre. García Lorca escribió el poema Grito hacia Roma en Nueva York en 1929, envuelto en la crisis de Wall Street, cuando se enteró de que el Papa Pío XI había firmado el Acuerdo de Letrán con Benito Mussolini para apoyar sus políticas coloniales, políticas que desembocaron después en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, sin gritar,
Resulta necesario lanzar una defensa de la democracia, de la dignidad humana, una defensa contra el genocidio, porque, como afirmó García Lorca, queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. El Instituto Cervantes, bajo la dirección de Santiago de Mora y Figueroa Marqués de Tamarón, puso en marcha los Congresos Internacionales de la Lengua en 1997 en Zacatecas. Allí tuvieron mucha repercusión las palabras de Gabriel García Márquez al destacar el protagonismo de los pueblos en la historia de las lenguas, más allá de leyes académicas. En este Congreso de Arequipa será además fundamental la palabra y el recuerdo de Mario Vargas Llosa. A él se debió la iniciativa de que nos reunamos en Arequipa, la ciudad en la que nació. Era 2019, durante los días del Congreso en Córdoba, Argentina, antes de que el Instituto Cervantes y las academias aprobaran el lugar de su cita siguiente. Mario me preguntó, ¿qué te parece que diga en mi próxima intervención que el Congreso se hará en Arequipa? Yo estaba al tanto de que las autoridades arequipeñas habían preparado ya una candidatura cuidando todos los detalles. Mucha importancia tuvo el que ahora es gobernador de la región y que entonces era rector de la Universidad de San Agustín, él, Roel Sánchez y un poeta arequipeño, Alonso Ruiz Rosas, lo prepararon todo. Así que yo le contesté a Mario, si tú lo dices no hay vuelta atrás. Por desgracia, por razones de la situación política y el obligado aplazamiento de 2023, la muerte de Mario ha impedido que el autor de La ciudad de los perros esté ahora con nosotros de manera presencial, pero va a ser un protagonista muy importante de este congreso. Así que Arequipa estuvo en el CILE de Cádiz en 2023 y ahora Cádiz está en el Congreso en Arequipa. Aquí en Arequipa hemos celebrado con la familia de Mario Vargas Llosa, en la casa donde nació, la entrega de un legado para la Caja de las Letras de nuestra sede central en Madrid. El Instituto Cervantes, además, ha preparado un diccionario Vargas Llosa, en el que 100 autores han elegido una palabra para hablar de su magisterio y su personalidad literaria. Palabra, pueblo, sociedad, convivencia, información, educación, creatividad. Resulta fácil comprender que un idioma es mucho más que un vocabulario. Sentarse a conversar sobre el idioma supone mirar el mundo desde sus propias raíces sociales. La convocatoria de este congreso mezcla las cosas, porque la cultura es el aire que respiramos y en la vida todo se mezcla para definir los rumbos. La propuesta de la reunión se enmarca de la manera siguiente. Grandes desafíos de la lengua española, mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, culturas digitales e inteligencia artificial. Hablemos de cultura para hablar de nuestra vida. En la situación actual, cuando se ponen en duda el multilateralismo, el derecho internacional y el diálogo de identidades, hablar de mestizaje y de interculturalidad es imprescindible. Valoramos así la propia historia de Arequipa, pero también respondemos desde nuestro idioma a una situación política en la que, como acaba de estudiar la profesora y maestra Victoria Camps en su libro La sociedad de la desconfianza, se pretende imponer un individualismo agresivo que desatienda los deberes y las ilusiones colectivas. También existe el peligro contrario, como ha señalado Jean-Philippe Kinder en su último ensayo. Hay que vigilar el peligro de que se borren las experiencias individuales a través de la hegemonía y homogeneización en nombre de un todo que, en realidad, sea la imposición de una identidad avasalladora y única. La palabra universal es muy conveniente para calificar una declaración sobre los derechos humanos, pero siempre que no olvide las experiencias vitales particulares. En las palabras cabe todo, la experiencia personal y la historia. Me atrevo a citar un tercer libro, aunque no será el último. Admirar a los que saben, a los que escriben de nuestra lengua, de nuestra filología, es lo propio de un profesor como yo, que vive sin prisas, sin las prisas de los titulares, los bulos y las coyunturas. Acaba de publicarse Textos vivos, notas de un reencuentro, un libro del maestro José Carlos Mainer, maestro de la filología y la literatura contemporánea. Se trata de una recopilación de artículos sobre el exilio y la cultura.
En uno de ellos recuerda el testimonio del poeta Juan José Domenchina en 1932, señalando las estrategias del insulto, los bulos, las degradaciones que algunos medios lanzaban contra la política, contra los malos hombres que se dedicaban a la política, origen de todos los males. Poco después, el articulista aludía con acierto a todo aquello que cabe en las palabras, a todo aquello que nos debe responsabilizar de las palabras. No nos extrañemos, escribió, las palabras pierden su inocencia si nos descuidamos y términos como juventud, unidad, empuje, estrellas corren el gravísimo peligro de acabar significando guerras, pelotones de fusilamiento y tapias de cementerio. Así es, tomémonos en serio las palabras. En un mundo donde la libertad puede convertirse en la ley del más fuerte y la igualdad se sustituye por un discurso de odio que pretende la homogeneización, es muy importante hablar de interculturalidad y mestizaje. Un mestizaje que no sirva para borrar las experiencias originales, sino para establecer un diálogo y una convivencia entre todas ellas. El español, como lengua materna de más de 500 millones de personas, es la segunda lengua en hablantes nativos después del chino mandarín, pero en un mundo en el que hay más de 7.000 lenguas. En América Latina, aunque los registros son difíciles, podemos contar 600 idiomas, 47 en Perú, entre ellos el quechua y el aymara. El respeto a la interculturalidad sirve para comprender la riqueza que supone ser una lengua mayoritaria que permite entenderse a millones de personas, pero sin caer en la tentación de borrar de manera hegemónica a las demás lenguas. Y dentro del idioma español es importante mantener unidad, pero en torno a la diversidad. Se habla español en Granada, Madrid, Barcelona, Lima, Buenos Aires, Bogotá, Arequipa, Salamanca, Cuzco, Trujillo. Como señaló Borges, nadie puede decirles a los argentinos cómo se debe hablar el español en Argentina. En las líneas de trabajo del Instituto Cervantes se busca siempre esa diversidad, la cooperación y la igualdad de participantes entre hombres y mujeres, el español y las otras lenguas del Estado, España y las otras naciones que tienen el español como lengua materna. Y tampoco debemos confundir el lenguaje claro con la mentira atractiva, una lengua programada para fascinar y desatar me gustas, no para abrir un proceso de reflexión. La comunicación clara sirve para generar confianza entre las instituciones y la ciudadanía, evitar el desprestigio de los poderes públicos y mostrar cercanía entre las decisiones políticas y la vida cotidiana, algo que resulta difícil de sentir en la retórica de lo que la profesora Estrella Montolío llamó el idioma burócrates en el número especial de la revista Archiletras, dedicada hace tiempo a este tema, el lenguaje claro. El Instituto Cervantes, por ejemplo, da clases de español en Estados Unidos para que un médico pueda tratar en su idioma materno y español a un enfermo que necesita confiar en las palabras, algo que resulta difícil en un país en el que ahora la política oficial impone el solo inglés y prohíbe el uso oficial de otras lenguas. La defensa del lenguaje claro es inseparable de los valores democráticos. Por eso la inteligencia artificial es otro de los grandes desafíos de la cultura. Como ha explicado Tiscar Lara, directora de Transformación Tecnológica del Instituto Cervantes, en un libro titulado Inteligencia Artificial y Educación, no conviene ni caer en el catastrofismo, porque hay muchas cosas aprovechables en la inteligencia artificial, ni aceptar la irresponsabilidad de no tener conciencia de los peligros de manipulación y control que ya sufre el mundo. El español no es solo la lengua de Cervantes, necesita ser una lengua de ciencia y tecnología, por lo que resulta fundamental la cooperación de las universidades y las políticas institucionales de la comunidad hispánica. Ante los nuevos desarrollos tecnológicos tiene una importancia decisiva que la cultura invite a pensar, a dar que pensar, a potenciar los procesos de conocimiento y evite las programaciones de respuestas cerradas que busquen el automatismo en el comportamiento de las personas. El maestro Antonio Machado, un poeta del que este año se celebra el 150 aniversario de su nacimiento, nos enseñó que la verdadera libertad no está solo en poder decir lo que pensamos, sino que también es imprescindible poder pensar lo que decimos. Y ese aviso que era importante en 1935, en los tiempos que vivimos, tiene mucho valor. Pensar lo que se dice antes de decir lo que se piensa.
La cultura es decisiva para que la necesaria libertad de información y comunicación no se convierta en una comparsa de los poderes, en una dictadura de millonarios dispuestos a programar el descrédito de los contratos sociales, de los gobiernos y de la política. No está solo en juego la verdad, sino también la veracidad, la capacidad de que parezcan verosímiles las ilusiones democráticas de la igualdad y la fraternidad. La valentía periodística que es necesaria para oponerse a las amenazas de las dictaduras necesita reivindicarse también ante las campañas de desprestigio programadas por los poderes que intentan degradar las democracias. El Congreso Internacional de la Lengua de Arequipa va a ser una oportunidad de valor en el protagonismo del español ante los nuevos desafíos del mundo. La interculturalidad, la comunicación clara y la inteligencia humana que quiere ser dueña de sí misma para vivir libremente en comunidad. Gracias a todos ustedes y a las autoridades del Perú que han hecho posible con su hospitalidad esta cita. Los congresos internacionales de la lengua tenían una cita pendiente con Perú, uno de los grandes países de nuestra cultura. Hay deudas en la vida tan fuertes, yo no sé. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el señor Juan Gabriel Vázquez. Buenos días. Majestad, autoridades de España y de América Latina, amigas y amigos, señoras y señores. Hay muchas razones por las que me parece un privilegio hablar frente a ustedes hoy, pero me voy a centrar en una, mi convencimiento de que la crisis por la que atraviesa nuestro mundo, que llamaré política, aunque en esa palabra no quepa el sufrimiento que vemos todos los días, es también una crisis de lenguaje. La palabra griega crisis significaba separación o punto decisivo y se usaba en medicina para referirse al momento de una enfermedad en el cual el cuerpo comienza a mejorar o empeora ya sin remedio. En otras palabras, o se recupera o muere. No es necesario ser un pesimista redomado para aceptar que nuestro mundo está enfermo. Pero hoy quiero sugerir, porque estamos donde estamos, que la enfermedad del mundo pasa por las palabras que usamos para nombrarlo, para darle forma visible a su presente y para narrar su pasado. Y la enfermedad no es espontánea, sino provocada. Tengo la impresión ineludible de que todos los días hay fuerzas muy poderosas, económica y políticamente, que están empeñadas en romper o distorsionar la relación que existe entre el lenguaje y la realidad que el lenguaje intenta describir. O bien, por decirlo de otra forma, entre las palabras y eso que, pecando tal vez por inocencia y tal vez por anacronismo, llamamos la verdad. Soy novelista y también articulista de prensa, y no se me ocurren dos oficios que, trabajando con el mismo material, esta lengua que nos reúne, tengan intenciones tan distintas. Los artículos de opinión se escriben a partir de mínimas o grandes certezas, y su objetivo es convencer o persuadir, o por lo menos defender una convicción previa, es decir, tomar partido. Las novelas, en cambio, se escriben a partir de incertidumbres y de dudas, no para explicar, sino para averiguar, y no para dar respuestas, sino para formular correctamente las preguntas. Pero los dos oficios tienen, o deberían tener, una obsesión común: restaurar la relación entre la palabra y la experiencia,
devolver a la lengua que usamos la capacidad de nombrar correctamente nuestro lugar en el mundo. El escritor ruso Anton Chekhov, que no escribía en español, pero nadie es perfecto, dejó en una carta privada una suerte de credo al que acudo siempre cuando siento que las prioridades se confunden, que la brújula moral se desimanta. Odio las mentiras y la violencia en todas sus formas, escribió. Para mí, lo más sagrado es el cuerpo humano, la salud, la inteligencia, el talento, la inspiración, el amor y la libertad más absoluta que pueda imaginarse, libertad de toda violencia y toda mentira, sin importar qué forma tomen estas últimas. Libertad de toda violencia y toda mentira. Parece simple, pero hay que ver el esfuerzo que nos cuesta conquistarla. Los violentos han manchado nuestro tiempo de sangre y de dolor, y nuestro lenguaje, el lenguaje que usamos para tratar de contar lo que pasa, ha resultado insuficiente, o no nos hemos atrevido a usar las palabras para nombrar correctamente lo que vemos. En Gaza, en Ucrania, en el asedio a los migrantes del mundo entero, transformados en invasores o enemigos, o en todo caso en amenaza, por virtud del lenguaje de los partidos políticos, de la insolidaridad y la xenofobia. El asedio de los mentirosos, por su parte, ha tomado en nuestros tiempos una forma novedosa y acaso inédita. La alianza retorcida y perversa entre los plutócratas de las nuevas tecnologías y el autoritarismo de los nuevos populistas. Asistimos a una verdadera conjura entre los líderes de estas democracias transformadas en otra cosa, pero no tenemos todavía una palabra para ellas, y los dueños de las tecnologías que dominan nuestra vida de ciudadanos y que no podemos denunciar porque no tenemos el lenguaje para comprender lo que hacen. Son fuerzas que prosperan en el caos. Y allí, en la guerra abierta que le han declarado al orden mundial, por no hablar de la que le han declarado a la mera estabilidad de nuestras emociones, la guerra contra el lenguaje tiene un lugar de privilegio. Se trata de subvertirlo, de minarlo desde dentro, igual que desde dentro se minan las democracias bajo cuyo amparo medran estas figuras. Quiero ser claro, yo sé muy bien que la llamada inteligencia artificial llegó para quedarse y sé que promete beneficios incontables que nos pueden cambiar la vida para bien. Pero ya tenemos evidencias suficientes para saber de qué se trata, al mismo tiempo, del más grande y abarcador experimento de manipulación que han sufrido jamás los seres humanos. Y esa manipulación se hace a través del lenguaje, con base en modelos de lenguaje, alimentándose del lenguaje y utilizando el lenguaje para fines que no vemos ni comprendemos porque ocurren en la sombra, lejos de la fiscalización de nuestros estados. El acuerdo es muy simple. Los autócratas ofrecen desregulación, que es lo que más desean los plutócratas de la tecnología. Y los plutócratas de la tecnología, a cambio, ofrecen control. Control del ciudadano, de la información que recibe, de las palabras que usa para dar forma a sus conversaciones, de las ideas o las emociones en que se basa para definir sus simpatías o sus animadversiones o sus lealtades o sus desprecios, para definir, a fin de cuentas, su voto. El método es muy simple y consiste básicamente en la destrucción de la verdad. Es por eso por lo que los populistas amenazan con represalias a los países que intenten poner coto a la desinformación o sancionar los discursos de odio. Es por eso por lo que los señores de la TEC atacan al periodismo responsable que sigue teniendo la terca idea de que la verdad importa. Se trata de hacer que colapse la confianza en la ciencia, en la razón, en nuestros propios sentidos. Si la Ilustración representó una revolución cifrada en las palabras de Kant, sapere aude, atrévete a saber, yo creo que asistimos a una contrarrevolución en toda regla.
Atrévete a no saber nada. Atrévete a ignorar, nos dicen aquellos que el escritor italiano Giuliano da Empoli ha llamado con justicia los ingenieros del caos. Su éxito depende de la destrucción del lenguaje o de su capacidad para decir el mundo. Depende, por lo tanto, del mayor o menor coraje con que protejamos nuestro lenguaje, del deterioro organizado o del sabotaje metódico. Depende, en fin, de nosotros, los ciudadanos, de la lucidez con que sepamos enfrentarnos a modelos de negocio basados en la destrucción de la verdad comprobable y la excitación de nuestro lado más tribal y más violento, y de la energía o la convicción con que sepamos defender a quienes nos cuentan el mundo, los periodistas de verdad, los historiadores de verdad, los poetas y los novelistas y los profesores y los académicos cuya vocación de vida es salvaguardar nuestra lengua común, poner obstáculos a su menoscabo o mengua, denunciar su manipulación y restaurar su capacidad de reflejar la experiencia, para que palabras como libertad o censura, democracia o humanidad no se emborronen ni se confundan, no se debiliten ni se desorienten. Así veo yo encuentros como el que hoy nos reúne. No solo como una diversa y multiforme declaración de amor a esta lengua que es mi instrumento de trabajo, mi caja de herramientas y la razón de mis ansiedades, sino también como un intento por oponer, frente a las fuerzas del caos, una humilde forma de resistencia. Muchas gracias. Es esta la sesión solemne del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española. A continuación, la señora Giovanna Polarolo leerá el poema Casa de Cuervos de la escritora peruana señora Blanca Varela. Buenos días, Su Majestad, dignas autoridades, señoras y señores. Cuánto hubiéramos querido que nuestra poeta Blanca Varela estuviera aquí entre nosotros en este 10º Congreso de la Lengua para leer este poema que leeré yo hoy, Casa de Cuervos. Porque te alimenté con esta realidad mal cocida, por tantas y tan pobres flores del mal, por este absurdo vuelo a ras del pantano, ego te absolvo de mí, laberinto, hijo mío. No es tuya la culpa, ni mía, pobre pequeño mío, del que hice este impecable retrato, forzando la oscuridad del día, párpados de miel y la mejilla constelada, cerrada a cualquier roce y la hermosísima distancia de tu cuerpo. Tu náusea es mía, la heredaste como heredan los peces la asfixia, y el color de tus ojos es también el color de mi ceguera, bajo el que sombras tejen, sombras y tentaciones. Y es mía también la huella de tu talón estrecho de arcángel, apenas posado en la entreabierta ventana, y nuestra para siempre la música extranjera de los cielos batientes. Ahora, leoncillo, encarnación de mi amor, juegas con mis huesos y te ocultas entre la belleza, ciego, sordo y redento, casi saciado y libre como tu sangre, que ya no deja lugar para nada ni nadie. Aquí me tienes como siempre,
dispuesta a la sorpresa de tus pasos, a todas las primaveras que inventas y destruyes, a tenderme nada infinita sobre el mundo, hierba, ceniza, peste, fuego, a lo que quieras por una mirada tuya que ilumine mis restos. Porque así es este amor, porque nada comprende y nada puede. Bebes el filtro y te duermes en ese abismo lleno de ti, música que no ves, colores dichos, largamente explicados el silencio, mezclados como se mezclan los sueños, hasta ese torpe gris que es despertar en la gran palma de Dios, calva, vacía, sin extremos, y allí te encuentras, sola y perdida en tu alma, sin más obstáculo que tu cuerpo, sin más puerta que tu cuerpo. Así este amor, uno solo y el mismo, con tantos nombres que a ninguno responde, y tú mirándome como si no me conocieras, marchándote como se va la luz del mundo sin promesas. Y otra vez este prado de negro fuego abandonado, otra vez esta casa vacía que es mi cuerpo, a donde no has de volver. Muchas gracias. En esta sesión solemne, invitamos a subir al escenario al señor Osvaldo Chanovi. Su Majestad, dignas autoridades, señoras y señores, amigos todos. Vivimos todo el tiempo sorprendidos de estar siempre sorprendidos. Y es que dicen por ahí que este es el auténtico vértigo de la historia. Dicen que la polarización ideológica alcanza ya niveles de delirio, que las ideas alocadas son perfectamente idénticas a las ideas verdaderas. Y es cierto, no hay vuelta que darle. Ten la mente alerta y la pólvora dispuesta. Nuestros días son ya apasionantes horas marcadas por la dicotomía del pulgar. Nuestros días están llenos de ecos de constelaciones impensadas y las crisis sanitarias siguen líneas fulminantes. Y así, hoy vivimos largas horas sin ser devorados por altísimas pasiones. Salvaje es el viento. Todos siempre nos convertimos en un ridículo cliché. La música es un extraño animal. La línea es una suma de puntos de inflexión. Y así, hoy vivimos aquí tiempos con la más alta compresión en los mensajes. Tiempos donde el futuro no está donde debería estar. Tiempos sin sumergirnos demasiado en el abismo de la interrogación. En medio siempre del despliegue imperturbable de las horas más triviales. Y así nos aferramos hoy aquí a opiniones repentinas. Y así nos mantenemos siempre ansiosos por contabilizar toda reacción. Y sufrimos con sonrisa perfecta ese trastorno por déficit de atención. Estos son tiempos de ideas emocionalmente movilizadoras.
Estos son tiempos en los que el océano de información está densamente infestado. Estos son tiempos sin verdadero interés por lo que vertiginosamente afirma nadie, y los bucles de retroalimentación se alzan hacia el cielo, y los ordenadores sueñan con ser polvo enamorado. Y hoy, aquí, solo hay crudos intentos de canalizar toda la energía colectiva, crudos intentos que nos han llevado ya a un errático comportamiento. Piénsalo bien, hay mucho para procesar. El dinero no da la felicidad, pero la sensación es casi la misma. Pero quizá todo es culpa de una excesiva dosis de sentido común, o quizá todo es culpa de un recalentamiento de las mejores mentes de nuestra generación. Y es que ya hasta hay filigranas melódicas que nos hacen sentir incluso salvajes. Y es que ya hasta hay poderosos fantasmas que galopan en alguna pradera perfecta. Pero mira bien, siempre están por ahí los que dicen que esta es la mejor época de la historia, que individuos con recursos muy limitados generan impacto global, que la tendencia a exceder a la naturaleza es solo tensión entre posibilidad y limitación, que la marea de horror es solo una burbuja informativa, que extrañas semillas germinan desafiantes en suelos estériles, que la pantalla que nos fragmenta será gloriosamente multiplicadora, que polímatas ágiles y visionarios florecerán hasta en el Parque de las Piedritas, que la inteligencia artificial nos enseñará cómo ser auténticos seres humanos, que multimillonarios enardecidos freirán churrascos con encebollado en pleno planeta rojo, que finalmente caerán los bizarros líderes mundiales derrotados por Batman, y que increíblemente nos salvaremos en el último minuto de la emoción. Eso dicen, y hasta los tontos útiles de la poesía seguimos aquí escribiendo largos poemas. Pero hay que reconocer que nosotros nunca fuimos demasiado buenos en aquello de ser buenos. En realidad, nosotros solo somos buenos hasta que dejamos de ser buenos. Y tal vez ya se nos acabó la suerte. Y tal vez esta ya es la última mejor época de la historia. Esa que dicen que alumbra la llegada de algún otro tipo de estruendo. Y entonces ya no habrá patria mía, ni voz cantante, ni sabroso animal, ni delicada hortaliza. Muchas gracias. Tiene la palabra en esta sesión solemne el señor don Javier Cercas. Majestad, autoridades, señores y señores, amigos, yo quiero dar las gracias de todo corazón a los organizadores de este encuentro, de este congreso, por haberme invitado a estar aquí, aunque solo sea para verificar de primera mano que, contra lo que suelen predicar los titulares de los periódicos, en estas reuniones se hace mucho más que repetir el cliché de que hablamos una lengua universal compartida por más de 500 millones de personas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, los tres asuntos que anuncia
el lema de este cónclave son de muchísima enjundia. El mestizaje y la interculturalidad, el lenguaje claro, la inteligencia artificial. La verdad, nada me atrevería yo a decir aquí acerca de la inteligencia artificial, salvo una cosa. Y es que me asombra que a menudo se repitan a propósito de ella las mismas o parecidas predicciones apocalípticas que se han repetido a lo largo de la historia cada vez que se produjo una gran, cada vez que se produjo una gran revolución tecnológica, y no hay duda de que la inteligencia artificial lo es. Como tal vez recordarán ustedes, Platón lamenta en el Fedro, por boca del rey Thanos, la aparición de la escritura, una invención peligrosísima, dice, porque, cito literalmente, implantará el olvido en el alma de los hombres, quienes, dice, dejarán de ejercer la memoria porque contarán con lo que ya está escrito. Además, continuaba el personaje de Platón, la escritura volverá irrelevante la relación entre maestro y discípulo, que es esencial para cualquier aprendizaje. Por todo eso, remataba, la escritura no proveerá a los hombres de sabiduría, sino de falsa sabiduría, lo que conducirá inevitablemente al fin de la cultura auténtica. Siglos después de Platón se repitieron los mismos o parecidos argumentos, lamentos más que argumentos, cuando Gutenberg inventó la imprenta, y tantos auguraron que, como ese nuevo hallazgo revolucionario difundiría la cultura hasta límites por entonces desconocidos y la permitiría salir de las bibliotecas exclusivas donde había estado encerrada hasta entonces y alcanzar una audiencia numerosísima, el saber inevitablemente se acabaría devaluando, se vulgarizaría para llegar al gran público y así se degradaría y acabaría desapareciendo la cultura más exigente, es decir, de nuevo, la cultura auténtica. Y cosas semejantes escuchamos nosotros no hace mucho tiempo acerca de la televisión o de Internet o de las redes sociales. Pero lo cierto es que la escritura no provocó el fin de la verdadera cultura, como temía el personaje de Platón, sino la aparición de una cultura nueva, de una cultura distinta. Igual que la imprenta no acabó con la alta cultura, ¿verdad? La prueba es que Shakespeare o Cervantes no son inferiores a Homero o Virgilio. No estoy diciendo, por supuesto, que la inteligencia artificial no entrañe riesgos y que no haya que permanecer muy atentos a su desarrollo. Estoy diciendo que, igual que la escritura o la imprenta o Internet, es preciso usarla para bien y no para mal. Y que ese uso depende exclusivamente de nosotros, del control que nuestros poderes públicos ejerzan o no ejerzan sobre ella. La escritura y la imprenta, como la inteligencia artificial, se pueden asimismo usar para bien o para mal, para publicar El Quijote o para publicar Mein Kampf. El problema no es la tecnología. El problema es el uso que nosotros hagamos de la tecnología. Los responsables de lo bueno o lo malo que se haga con la escritura, la imprenta o la inteligencia artificial no son ellos. Los responsables somos nosotros. Bueno, eso es más o menos lo que yo hubiera podido decir aquí hoy sobre la inteligencia artificial. Sobre el lenguaje claro, en cambio, hubiese podido decir alguna cosa más, creo yo. Cuentan que un catedrático español estaba dictándole a un discípulo una conferencia y en un momento determinado se detuvo y dijo: ¿se entiende lo que digo? ¿Está claro? Y el discípulo se apresuró a responder: sí, sí, está claro. Entonces el catedrático reflexionó un segundo y dijo: pues oscurezcámoslo un poco, ¿verdad? La anécdota les recordará a muchos, sobre todo a muchos españoles presentes aquí, aquel pasaje celebérrimo de Juan de Mairena, donde Antonio Machado se ríe por boca de su heterónimo, de quienes piensan que, muchísimos, piensan que escribir bien consiste en escribir los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa y no simplemente lo que pasa en la calle. Pero el problema, admitámoslo, no es solo español. El prestigio de la oscuridad es universal, casi imbatible. Algunos, por fortuna, como la Real Academia, a la que me honro en pertenecer, llevan años batiéndose valerosamente contra él. También lo han hecho algunos escritores, como Primo Levi, superviviente de Auschwitz y cronista insuperado del Holocausto. Pues bien, Levi dedicó al asunto un ensayo deslumbrante, donde se lee lo siguiente, traduzco, si me deja este papel. Traduzco. El lector de buena voluntad
dice Levi, debe estar tranquilo. Si no entiende un texto, la culpa es del autor, no suya. Es tarea del escritor hacerse comprender por quien desea comprenderlo. Es tarea del escritor hacerse comprender por quien desea comprenderlo. Amén. Pero incluso yo, que soy un fanático peligroso de la claridad, admito que hay excepciones. El Ulises de Joyce, el Polifemo de Góngora, el incómodo Polifemo, lo llamaba Borges, son herméticos y colosales. El mismo Levi discute con su acostumbrada probidad la obra de autores que también parecen excepciones, Erla Pound, Paul Celan, para llegar a la conclusión de que en realidad no son excepciones. Sea como sea, no hay duda. Quien no es capaz de expresar con claridad lo que piensa, por arduo que sea, no sabe pensar o intenta ocultar tras la reputación inmerecida de la oscuridad la indigencia, la pobreza de su pensamiento. Ver ars, velat artem. El arte verdadero oculta el artificio. Ver ars, velat artem, reza un adagio latino que Google me atribuye a mí. Bueno, si es verdad que fui yo quien lo acuñó, por una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo conmigo mismo. Tal y como yo lo entiendo, el oficio de escritor consiste en trabajar a brazo partido para que no se note todo lo que ha trabajado. Quien no sabe convertir en transparente lo complejo y en fácil lo difícil es que no ha entendido de verdad lo difícil y no tiene nada complejo que contar. Esto vale para cualquier rama del saber, incluida la ciencia, o empezando por la ciencia. Fue Stephen Hawking quien aseguró que si alguien no es capaz de explicar en 50 minutos a una clase de adolescentes la teoría de la relatividad, los fundamentos de la teoría de la relatividad, es que, de tal manera que todos los entiendan, que todos entiendan esos fundamentos, es que no sabe la teoría de la relatividad. No me resisto a traducir de nuevo a Levi. Dice, hablarle al prójimo en una lengua que no puede comprender puede ser el vicio de algunos revolucionarios, pero no es un instrumento revolucionario. Por el contrario, es un antiguo artificio represivo, conocido por todas las iglesias, típico de nuestra clase política y fundamento de todos los imperios coloniales. Y concluye, es una forma sutil de imponer el propio rango. En otras palabras, la lucha por la claridad es una lucha contra el poder, es decir, una lucha por la ciudadanía. Eso es, asimismo, tarea de la literatura. Y, en fin, quizá también sobre el tercer asunto de este congreso hubiera podido decir yo algo aquí. Al fin y al cabo soy escritor y no existe literatura digna de tal nombre sin mestizaje, es decir, sin hibridación de lenguas y culturas dispares. Baste recordar la historia de la novela moderna. Sí, es cierto, Cervantes la inventa en el Quijote con un golpe de genio que no abolirá el azar, pero el español Cervantes no existiría sin el italiano Ariosto. Y no fuimos los españoles quienes aprendimos la lección de Cervantes. De hecho, nadie en la España de Cervantes asumió por entero su legado, y de ahí que el Quijote no tuviera continuidad entre nosotros. Como escribió José Fernández Montesinos, por aquella época a España, al español, a la lengua española, la novela se le escapa, dice Montesinos, literalmente de las manos. Así es, en el siglo XVIII la novela emigra a la Inglaterra de Lawrence Sterne y de Henry Fielding, también a la Francia de Diderot, que son quienes empiezan de veras a entender a Cervantes, siglo y medio después de la publicación del Quijote, prolongando la senda abierta por él. Y sin Cervantes y Sterne y Fielding y Diderot no existirían ya en el siglo XIX ni el inglés Dickens, ni el francés Flaubert, ni el ruso Tolstoy. Y sin Dickens, ni Flaubert, ni Tolstoy no existirían en el siglo XX ni el alemán Kafka, ni los norteamericanos Faulkner y Hemingway. Y sin Kafka y Faulkner y Hemingway no hubieran existido ni el peruano Vargas Llosa ni el colombiano García Márquez, que situaron de nuevo la novela en español en el centro del canon occidental y de ese modo nos devolvieron el legado perdido de Cervantes. Y, sobra decirlo, sin García Márquez y Vargas Llosa no existiríamos enanitos en hombros de gigantes, quienes los novelistas que ahora mismo escribimos en español. Así que, insisto, no hay literatura auténtica sin mestizaje ni multiculturalidad, sin el entrecruzamiento de lenguas y tradiciones diversas. Porque la literatura es eso, la literatura es mezcla, porque en la literatura, como en casi todo, la mezcla es fecunda y la pureza es estéril.
Bueno, más o menos sobre esto, sobre lo que yo hubiera podido tratar de decir algo en esta inauguración, pero ha llegado el momento de decirles la verdad. La verdad es que yo, a lo que he venido aquí, a Arequipa, en realidad, es a reiterar, una vez más, el cliché de todos estos congresos de la lengua. Ese dichoso lugar común según el cual hablamos una lengua universal compartida por más de 500 millones de personas, etcétera, etcétera, etcétera. De eso es de lo que yo quiero hablar hoy, aunque sea ya muy brevemente. Y quiero hacerlo, en primer lugar, porque una idea no se convierte en cliché porque sea falsa, sino al contrario, porque es verdadera. Mejor dicho, porque contiene una verdad sustancial y nunca hay que cansarse de repetir las verdades sustanciales. Según escribió André Gide, ¿todo está dicho ya? Sí, pero como nadie escucha, hay que repetirlo constantemente. Y en segundo lugar, quiero yo hablar de este asunto también por otra cuestión, y es que, ustedes disculpen, pero no siempre tiene la oportunidad de estar aquí con el rey de España y con tantas autoridades y gente tan inteligente obligados a escucharle. No se puede marchar. Tranquilos, las autoridades, no teman. Los escritores tenemos una pésima reputación, y con razón. Con toda la razón del mundo, Jean-Paul Sartre decía que somos conciencias inquietas. José Saramago decía que somos moscas cojoneras. Y Mario Vargas Llosa, que quería escribir su último libro sobre Sartre, y al final no, que era su maestro, y al final no llegó a tiempo, decía que somos aguafiestas. Yo, más modestamente que todos ellos, diré, como si fuera argentino, que somos unos rompepelotas, ¿verdad? Es decir, gente que le dice a la gente lo que la gente no quiere escuchar. Y sobre todo se lo dice al poder, como hacían los bufones en las cortes medievales y renacentistas. Si nosotros tuviésemos América Latina, dijo en una ocasión François Mitterrand. Y lo que quiso decir el presidente de la República Francesa, que no se chupaba precisamente el dedo, no era que quería emprender una nueva aventura colonial como las que emprendieron algunos de sus más desdichados predecesores. Lo que quiso decir exactamente fue esto. Si los franceses tuviésemos una lengua universal con más de 500 millones de hablantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiso decir. Miren, hay un hecho irrefutable, que es totalmente irrefutable, y es que el español es la principal fuente de riqueza que poseemos los hispanohablantes. La principal. Y yo me pregunto, ¿son conscientes de ello nuestros poderes públicos? ¿Lo son nuestros políticos? Porque si lo son, no lo parece. O al menos yo no veo que obren en consecuencia. Yo no veo que nuestros políticos se hayan tomado en serio este asunto, que es absolutamente capital. Yo no veo que hayan hecho ni estén haciendo todo lo muchísimo que pueden hacer por proteger, difundir y prestigiar nuestra principal riqueza, para que prospere todo lo posible en todos los ámbitos, en la ciencia, en las relaciones internacionales, en la economía, en los medios de comunicación, y estoy seguro de que no hacen todo lo que podrían hacer para apoyar a la industria editorial y sobre todo a los creadores que son, en fin, está mal que yo lo diga, pero es la verdad y por lo tanto tengo que decirla, que son quienes dotan de verdadero prestigio a una lengua. Sí, por supuesto, hay organismos que trabajan en serio a favor de nuestra lengua y nuestra cultura, empezando por la Real Academia y el Instituto Cervantes. Pero también sabemos que nuestros ministerios de cultura, disculpe, ministro Urtasun, pero usted lo sabe mejor que yo, son siempre ministerios muy secundarios, por no decir a veces ornamentales. Además, es evidente que quienes se ocupan de fomentar la lengua y la cultura en español no han dispuesto nunca del apoyo político ni de los medios de los que hubieran dispuesto si nuestros gobiernos hubieran asumido que nuestra principal riqueza, lo repito una vez más, es nuestra lengua. Imagínense simplemente una cosa, y con esto acabo ya. Imagínense que el Instituto Cervantes no fuese solo un organismo del gobierno español, como es actualmente, sino un organismo de todos los gobiernos de todos los países que hablan el español. Un organismo común, en el que participaran todos los estados hispanohablantes, que nos perteneciera a todos y al que todos contribuyeran en la medida de sus posibilidades. Imagínense un Instituto Cervantes así, cuyo presupuesto podría multiplicarse por 10, por 20, por lo que sea, y su influencia en el mundo por muchísimo más. Sí, ya sé que habrá gente, incluso en esta misma sala, o seguro que en esta misma sala, que hay gente que está pensando, bueno, esto es una ingenuidad, esto es una utopía. Puede ser, puede ser. Yo no lo creo.
También pensábamos hace 4 días, literalmente, que, ¿verdad?, que era utópico pretender que las mujeres tuvieran o disfrutaran de los mismos derechos que los hombres o que los europeos, que llevábamos 1000 años matándonos entre nosotros, ¿verdad?, tuviésemos un gobierno común y una moneda común y una justicia común, etcétera, etcétera. Y aquí estamos, aquí los tenemos. Insisto, imagínense un Instituto Cervantes como el que acabo de describir, de todos y para todos. Eso es solo un ejemplo elemental, mínimo, de lo que, en mi opinión, significaría apostar de verdad y con todas las consecuencias por el presente y el futuro de nuestra lengua. Cobrar conciencia de que nuestra lengua es, nunca nos vamos a cansar, o por lo menos yo no me voy a cansar de repetirlo, nuestra mayor riqueza. Y de que no existe mejor inversión, más rentable, que la inversión en ella. ¿Están dispuestos nuestros poderes públicos a trabajar a fondo en esa línea, en esa dirección? Apoyando a los cineastas, los músicos, los actores, los escritores, los estudiosos, las editoriales, los científicos, las productoras cinematográficas, musicales, teatrales, las universidades, los periódicos, etcétera. ¿Están dispuestos nuestros poderes públicos a respaldar con todas las energías y recursos a su alcance la labor de quienes se dedican a multiplicar la difusión y el prestigio de nuestra lengua? ¿Están dispuestos a hacerlo nuestros políticos? Más allá de los clichés y de la retórica sobre la pujanza del español, esa es para mí la auténtica pregunta. Muchas gracias. Se me caía todo. Gracias. A continuación, sube al estrado el señor don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Majestad, autoridades, congresistas, académicos, señoras y señores. Recorren el programa del 10º CILE que estamos celebrando en la ciudad blanca de Arequipa 3 unidades temáticas esenciales: el mestizaje, el lenguaje claro y accesible y las repercusiones sobre nuestra lengua del rápido progreso de la inteligencia artificial. Es una selección que no precisa ninguna explicación para justificarla. El impacto de la inteligencia artificial sobre el lenguaje se ha convertido necesariamente en uno de los argumentos más recurrentes en todos los foros. En las academias de la lengua hemos abordado la recepción de esta tecnología de 2 maneras. Por una parte, utilizándola para mejorar nuestros trabajos y servicios, y por otra, preocupándonos de evitar que la inteligencia artificial dañe la unidad de la lengua o genere dialectos digitales impuestos por cada una de las corporaciones globales que la emplean. La cuestión del lenguaje claro y accesible es una de las propuestas que más rápidamente se han universalizado en todas las grandes lenguas de comunicación. En español, la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que reúne casi a 600 instituciones de los 2 hemisferios, acaba de celebrar su 2ª convención en Lima. Es un argumento novedoso como pocos porque propone en todo el mundo democrático un cambio de paradigma de las relaciones del poder con los ciudadanos. Estamos hablando de poner todo el énfasis en el valor de la libertad, la participación ciudadana, la democracia y el Estado de Derecho. El tercer eje temático del 10º CILE, la cuestión del mestizaje, aunque no invoca para estar en el Congreso razones de novedad, es uno de los grandes asuntos que han atraído a los estudiosos de nuestra lengua y cultura desde hace muchos años y sigue presentando incógnitas e hipótesis necesitadas de elucidación y desarrollo.
Me refiero ahora en mi intervención exclusivamente a la persistente importancia del tema porque ha sido menos tratado en las intervenciones anteriores y tiene, sin embargo, singular importancia para las sociedades americanas y, en particular, para la peruana que nos acoge. El tema viene de lejos. Uno de los historiadores más notables de Perú, Raúl Porras Barrenechea, reflexionó en muchos de sus estudios sobre la contribución de los cronistas de Indias a la formación de la cultura mestiza. Lo hizo en su magna obra sobre los cronistas del Perú o la no menos relevante Fuentes históricas peruanas, pero también en la hermosa conferencia pronunciada en el Salón de Actos de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos el 17 de mayo de 1951 en el ciclo conmemorativo del 4º centenario de la fundación de la universidad. Mito, tradición e historia del Perú, se tituló. Fueron muy limitadas las formas de los indígenas peruanos de conservar su propia historia, resumidas en el mito, la leyenda y el cuento. Se manifestaban en el ayi o canto de la victoria o de la batalla, que se canta en alta voz en las plazas públicas, el purocaya, representación mítica de los hechos de los incas, y sobre todo los procedimientos mnemotécnicos que forman los quipus o cordones de nudos y los quilcas o cuelcas, que eran bastones o báculos rayados. Como contó Cieza de León, a la muerte de cada inca se llamaba a los quipu camayocs para decidir si debía componerse o no un cantar de sus hazañas. Había muchos, la mayoría de los que se decidía no conservar memoria. Los incas, como los romanos, con los pueblos bárbaros, no guardaban memoria del pasado de las tribus conquistadas. Se apoderaron de sus hallazgos culturales y velaron con una capa de olvido su historia. En el lenguaje incaico se llamó a esa época lejana e imprecisa con el nombre de Purumpacha, que significa tiempo de las poblaciones desiertas o bárbaras. Esa situación tan precaria de conservación muy parcial de la memoria se transformó gracias a las crónicas de los conquistadores, las historias de los evangelizadores y los informes oficiales de la administración indiana. Escribió Porras Barrenechea que la crónica es en nuestra historia cultural el primer género mestizo. Pasado el estruendo bélico de la conquista y la guerra civil entre españoles, el cronista castellano se inclina a recoger las tradiciones del pasado indio, como es reconstruir la historia de sus príncipes y dinastías, de sus leyes e instituciones, y a rastrear por el interés de la evangelización sus creencias religiosas, sus ritos, ceremonias y supersticiones gentílicas. La transculturación es palpable, sobre todo en el lenguaje castellano, que recibe el aporte cotidiano de las lenguas indígenas. La toponimia americana, con sus resonancias exóticas, irrumpe poco a poco en la clara y sonora prosodia castellana. Las palabras indígenas, escasas y mal escritas en las crónicas castellanas, van aumentando visiblemente hasta alcanzar una proporción apreciable en las crónicas de escritores como Cieza, Gutiérrez de Santa Clara, Sarmiento, Murúa o Garcilaso, y ocupar por último trozos enteros como oraciones, himnos, ayis o cantos de triunfo en las crónicas de Cristóbal de Molina o Juan Santa Cruz Pachacutic, el indio españolizado y espiritualmente mestizo, hasta llegar a la crónica bilingüe de Guamán, Poma de Ayala. La tradición oral incaica de los cantares y de los quipus empieza a verterse entonces en la crónica castellana en la misma forma que los cantares de gesta medievales se fundieron con las crónicas españolas. La transfusión se verifica por mandato oficial, interrogándose a los quipu camayocs y recogiendo notarialmente sus versiones en las llamadas informaciones de Gasca, de Cañete o posteriormente de Toledo. Los cronistas llamaron a sus escritos de diferentes maneras. Las primeras de Colón, Cortés, Vespucio o Anglería son cartas que posiblemente adoptan un género perfeccionado en Plinio o Cicerón y recuperado con fuerza por el urbanismo renacentista desde el Rerum Familiarum Libri de Petrarca. Pero en este aspecto de la puesta en valor de la historia, costumbres y cosmogonía de los pueblos de América, ganaron ventajas sobre las crónicas de los conquistadores los trabajos etnográficos y antropológicos de los misioneros,
que se hicieron cargo de la misión evangelizadora. Va por delante la historia de los indios de la Nueva España de Fray Toribio de Benavente, Motolinía, publicado en 1541, y la imponente historia general de las cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún, que terminó hacia 1580. Por lo que concierne a Perú, la otra gran contribución al conocimiento de las costumbres y creencias indígenas fue la del jesuita José de Acosta. Su cuidadoso estudio titulado Historia Natural y Moral de las Indias, publicado en 1590, fue traducido inmediatamente a varios idiomas. En fin, falta destacar las crónicas de indios y mestizos aculturados, entre las que sobresalen los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, y la gran historia peruana de Felipe Guamán Poma de Ayala. La citada conferencia de Porras Barrenechea concluyó: el servicio más trascendente prestado por la crónica castellana a nuestra cultura naciente es haber salvado nuestra historia incaica de perecer por obra del imperio y falta de escritura, como pereció la cultura de los pueblos preincaicos que los incas ahogaron y sumergieron en su propia cultura. En la historia política e intelectual de Hispanoamérica se produce un giro en la apreciación de la importancia del mestizaje a principios del siglo XX. Emergieron entonces corrientes políticas que ensalzaron las bases latinas de ese mestizaje, y sus representantes más conspicuos fueron, entre otros, Martí, Rubén Darío, José Enrique Rodó, el peruano Francisco García Calderón, hasta llegar al máximo de idealización que quizá pueda estimarse representado por el libro del mexicano José Vasconcelos, La raza cósmica, de 1925, un ensayo en el que Latinoamérica aparece convertida en la cuna de una nueva civilización que habitan latinos, sajones, orientales e hindúes, y sobre todo una raza nueva, la raza definitiva, que sería el resultado de la mezcla de todas las sangres. El mestizaje era un destino trascendental, según Vasconcelos, para el que los yanquis no estaban preparados. La otra corriente de pensamiento arranca muy pocos años después, en los primeros del siglo XX. Los intelectuales peruanos fueron actores muy importantes de esta segunda línea ideológica y de interpretación de la historia. Es la que puso el acento en la recuperación del paso indígena. En Perú, Víctor Manuel Haya de la Torre, que se separó de la línea que representaban Darío, Rodó o García Calderón, y se afirmó en la idea de que lo americano no era la élite blanca y culta ligada a España, a Grecia, a Roma y a la cultura clásica, sino el indio y el mestizo que nutrían las clases populares. Precursores y continuadores de esta corriente indigenista en Perú han sido escritores importantes como Manuel González Prada, Dora Mayer, Ildebrando Castro Pozo y el más influyente de todos, José Carlos Mariátegui, en cuya vecindad ideológica puede situarse también al gran literato editado por la ASALE, José María de Arguedas. Estas corrientes indigenistas experimentaron un giro importante camino de la globalización a partir del primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en Pátzcuaro, Michoacán, en 1940. En este y los sucesivos, la presencia de antropólogos de las naciones europeas cambió la evolución del mestizaje, considerado por algunos como un etnocidio. Lo que consiguieron este Congreso y los sucesivos es considerar a las organizaciones internacionales sobre la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas o originarios. De esta manera se llegó a la globalización del indigenismo, representada por los convenios de la OIT 107 de 1957 y 169 de 1989, y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. Puede resultar paradójico que sostenga, para concluir esta exposición introductoria a lo que va a debatirse ampliamente en este CILE, que el reconocimiento de derechos individuales y colectivos a los pueblos originarios y sus integrantes se ha convertido en la fuente de un mestizaje institucional de enorme envergadura. Se trata ahora de incluir en el mismo marco constitucional instituciones que aseguren el autogobierno de los pueblos originarios y la realización de los derechos tradicionales
compatibilizándolos con el mantenimiento de derechos individuales y las instituciones de las democracias liberales implantadas en Hispanoamérica de acuerdo con los patrones dominantes del liberalismo y la democracia representativa. Es un reto mayúsculo que ha empezado a afrontarse con diversos grados de convicción, también de tergiversación y abuso en algunos estados de este hemisferio. La incorporación del mestizaje a los derechos políticos y el reforzamiento de los derechos de las comunidades originarias y la participación de esos individuos de una manera más efectiva en la vida política y social del país es un avance sustancial en la realización del derecho a la igualdad y el progreso en los estados de derecho. Muchas gracias, Perú. Muchas gracias, Arequipa. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Tengo el honor de dar paso ahora a las intervenciones institucionales. En primer lugar, me place invitar al secretario general iberoamericano, excelentísimo señor Andrés Alamant. Su Majestad Felipe VI, Rey de España. Embajador Eric Anderson, Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores y representante del Gobierno del Perú. Santiago Muñoz Machado, presidente de la Real Academia Española y presidente de ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Víctor Hugo Rivera, alcalde de Arequipa. Querida Morgana, sé que estás por ahí y estoy seguro que tu papá estaría muy contento de verte. Hombres y mujeres del mundo de las letras, señoras y señores, quiero partir estas breves palabras agradeciendo en nombre de la Secretaría General Iberoamericana la invitación a participar en este 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, que, como aquí se ha explicado, ha sido estructurado académicamente en torno a la multiculturalidad, el mestizaje, el lenguaje claro y accesible, las culturas y la inteligencia artificial. Así podremos sumarnos al homenaje que este Congreso brinda a Mario Vargas Llosa, arequipeño, peruano, español, iberoamericano, universal. El aporte de Vargas Llosa a nuestro idioma, y en esto no hay un ápice de exageración, es monumental. Como pocos, ayudó a que el español sea hoy propiedad, sí, patrimonio, de todos los que lo hablamos y no solo de nuestros hermanos españoles que le dieron vida. Ahora bien, al tiempo de revisar la contribución del Perú a nuestra lengua, Vargas Llosa no es un solitario. Ahí está el inca Garcilaso de la Vega, que allá por 1617, en su póstuma Historia General del Perú, rescató las culturas, costumbres, ritos y tradiciones de quienes habitaban desde siempre estas tierras y fue precursor de un fenómeno sin parangón, el enriquecimiento de nuestro idioma a partir de la incorporación de palabras de distintas raíces, nacidas en diferentes confines. Ahí está César Vallejo, poeta que comparte estatura, entre otros, con Martí, Darío, Mistral, Neruda, García Lorca, quien innovó en la técnica y en el lenguaje y logró que sus inspirados versos
expresaran siempre solidaridad con los vulnerables. Ahí está José María Arguedas, que en sus ríos profundos y en su Zorro de arriba, Zorro de abajo, puso en evidencia el enriquecedor y recíproco ensamble de nuestras culturas de uno y otro lado del Atlántico. Ahí está Blanca Varela, que ha sido recordada, que con la prosa propia de los grandes poetas le escribe a un amigo advirtiéndole con la angustia de todos los artistas que espera que las líneas apresuradas que le envía equivalgan a una señal secreta, compartiendo la esperanza de que un día de estos algo va a suceder y yo, en algún diluvio simbólico, navegaré sobre mi mesa escribiendo. Y claro, aquí está entre nosotros Vargas Llosa, conversando un café, descubriendo rincones ocultos de su amada y blanca Arequipa, autografiando su último libro con la misma emoción que en 1963, cuando presentó La ciudad y los perros, ávido de descubrir, mirándolos a la cara, los gestos que desnudan el carácter de su siguiente personaje. ¿Y cómo no mencionarlo? Siempre listo para hacer explotar una carcajada contagiosa. Voces eruditas, mucho más solventes que la mía, se referirán en profundidad a su personaje, a su persona y su obra. Yo solo me atrevo a compartir con ustedes algunas ideas. La primera es remarcar que el aporte de Vargas Llosa a la literatura va de la par a su contribución a la libertad y al único régimen político en que ella respira, la democracia. Para Vargas Llosa, literatura y democracia nunca fueron planetas de distinta galaxia. Así lo dijo al incorporarse a la Academia Francesa en febrero del 2023. La novela salvará la democracia o morirá con ella. La segunda es insistir en su notable aporte a la universalización del español. Así lo demuestra la citada incorporación a la Academia Francesa, fundada en 1635, cuya tarea, y no está mal recordarlo aquí, donde concurren la Salle, el Instituto Cervantes y tantos académicos, que define su misión de la siguiente manera: trabajar con todo el cuidado y diligencia posible para dar reglas ciertas a nuestro idioma, el francés, y hacerlo puro, elocuente, capaz de tratar las ciencias y las artes. Tal ingreso, junto al Premio Nobel del año 2010, nos recuerda que cada traducción de sus libros expandió la frontera de nuestro idioma y, por ende, de la cultura y la identidad iberoamericana, conquistando lectores, cautivando audiencias y asombrando a la crítica especializada. Vargas Llosa es el único miembro de la Academia Francesa que nunca escribió en francés. Sus 40 miembros, cada uno tiene un número, solo pueden ser reemplazados a su fallecimiento. Por ello, se les conoce como los inmortales. Sin embargo, con nuestro Vargas Llosa, la Academia Francesa llegó tarde. Él ya era inmortal antes que lo incorporara. La tercera idea, esto ya se refirió con profundidad
Juan Gabriel Vázquez, es enfatizar que entre las múltiples y prodigiosas facetas de Vargas Llosa, y esta es una opinión personal, prevalecen el novelista y el polemista por sobre el ensayista y el periodista. El novelista inventa historias afincadas en la realidad. Inventa personajes anclados en la vida. Inventa tramas arrancadas de inteligencia. El novelista es un enamorado de la imaginación. El polemista es distinto. Aleja la ficción y se sumerge en la realidad. No inventa, argumenta. No elucubra, razona. No divaga, concluye. El polemista es un enamorado, ¿no es así?, de la imaginación. Así como el polemista es un enamorado de la verdad. En la novela, la verdad es secundaria. En la polémica, la verdad es principal. El novelista combate molinos de viento. El polemista combate la mentira. El novelista aspira a que la vida sea más lúdica y, por tanto, más apasionante. El polemista aspira a que la vida sea más razonable y, por tanto, mejor. Hasta ahora, y esa es mi convicción, nadie combinó mejor que Vargas Llosa los rasgos superiores del novelista y el polemista. Nadie aportó tanto desde uno y otro perfil, nadie aprovechó mejor esas atalayas. Señoras y señores, antes de terminar, y en esto estoy seguro de representarlos a todos ustedes, quiero agradecer la presencia de Su Majestad Felipe VI, que testimonia su inquebrantable y férreo compromiso con Iberoamérica y con el idioma español. Es una presencia que convoca, una presencia que inspira, que traza el rumbo de una misión. Y quiero cerrar estas palabras invocando sus palabras. Hace poco, Su Majestad señaló que nuestra lengua es la arquitectura de nuestras relaciones. Y antes afirmó que nuestra cultura, singular, inigualable, inimitable, era una cultura de culturas, una unidad en la diversidad. Sin ir más lejos, en el anterior Congreso Internacional de la Lengua, nos llamó a trabajar para que el siglo XXI fuera el del idioma español, con todas sus voces, sus giros y matices, con todos sus acentos, con toda su riqueza. En medio de tales palabras hay una advertencia, quizás una alerta, de seguro una admonición. El mensaje de Su Majestad es claro, y lo cito textual: no dejemos pasar la oportunidad que la historia nos pone por delante. Muchas gracias. Interviene a continuación el subsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, embajador Eric Anderson Machado.
Muy buenos días. Su Majestad Felipe VI, Rey de España. Señor Andrés Alamán, Secretario General Iberoamericano. Señor Roel Sánchez Sánchez, Gobernador Regional de Arequipa. Señor Ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun. Señor Víctor Hugo Rivera Chávez, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Señor Embajador de España en el Perú, señores funcionarios de diversas entidades del Gobierno de España y del Perú, señor doctor Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, señor doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, académicos, escritores, lingüistas, señoras y señores. Con profundo honor y una inmensa alegría, doy la más cordial bienvenida a Su Majestad Felipe VI y a todos los participantes, en nombre del pueblo peruano, a esta magna cita de la lengua, el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española. Su realización en Arequipa, cuyo centro histórico forma parte del patrimonio mundial, y especialmente en los claustros de la Universidad Nacional de San Agustín, recinto histórico que albergará a más de 300 expertos y profesionales de todo el mundo vinculados al español, nos enorgullece de sobremanera porque Arequipa y el Perú se convertirán en el centro del pensamiento y la reflexión sobre el idioma español. Arequipa, ciudad blanca, cuna de ilustres pensadores, escritores y juristas, constituye un escenario privilegiado para la reflexión sobre nuestro idioma común, en tanto aquí nació Mario Vargas Llosa, uno de los grandes novelistas en lengua española y Premio Nobel de Literatura, a quien este 10º Congreso homenajeará especialmente en la sesión plenaria de esta tarde. Hoy, nuestra patria se viste de gala para recibir a esta cumbre del español que celebrará el idioma que nos une, así como la diversidad cultural que lo enriquece. El idioma español, como ya se ha dicho, con más de 5 siglos de historia en América, es una lengua viva en constante transformación que se enriquece con la diversidad lingüística de los pueblos que la han incorporado. Así, en sus más de 500 millones de habitantes en el mundo, encontramos una diversidad de acentos y ritmos. El español es una lengua fundamental para nuestro país. Desde el mismo siglo XVI empezó a levantarse también el edificio monumental de la cultura letrada del Perú, entre cuyos autores fundacionales sobresalen las figuras señeras del Inca Garcilaso de la Vega y de Felipe Guamán Poma de Ayala, que tanto han enriquecido el patrimonio común de la cultura panhispánica. En nuestro territorio, el español convive y se mezcla con nuestras lenguas indígenas u originarias. Hoy, más de 4 millones de peruanos hablan 48 de estas lenguas, siendo el quechua, el aymara y diversas lenguas amazónicas las más habladas, las que forman parte de nuestra riqueza como nación pluricultural y multilingüe. Esta diversidad lingüística se debe a nuestra rica historia cultural, que incluye un pasado prehispánico con múltiples idiomas y la influencia de diversas migraciones a lo largo del tiempo. El Perú, como país multilingüe, asume con responsabilidad la necesidad de preservar, revitalizar y promover tanto el español como las lenguas indígenas u originarias. El Ministerio de Cultura del Perú trabaja para reconocer y promover el multilingüismo del país. Este Congreso llega en un momento crucial para el mundo, donde la transformación digital irrumpe en las formas de comunicación. Las tecnologías avanzan y las formas de comunicarnos cambian. El idioma también se transforma y se crean nuevos entornos comunicativos desafiando las estructuras tradicionales del lenguaje. Sin embargo, el español tiene una responsabilidad global: alcanzar a las poblaciones con claridad e inclusión.
Por ello, nos complace que la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española y el Instituto Cervantes hayan escogido para esta 10ª edición del Congreso el lema Grandes desafíos de la lengua española, mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, inteligencia artificial y culturales digitales. Pues serán estos los 3 grandes ejes de esta cumbre del español, destacándose además el mestizaje y la contribución de nuestras lenguas indígenas u originarias de la lengua española. Queridas y queridos asistentes, Arequipa los recibe con los brazos abiertos, con su cielo azul intenso y sus calles de sillar. Que este Congreso sea fecundo en ideas, en debates, en poesía. Que la palabra sea, como siempre, un acto de encuentro y de esperanza. Muchísimas gracias. Hemos tenido el placer de escuchar las palabras del señor secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, embajador Eric Anderson Machado. En esta sesión solemne del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, tengo el honor y el privilegio de invitar en este acto solemne a Su Majestad el Rey de España, Felipe VI. Muchas gracias. Buenos días. Secretario General de Relaciones Exteriores de la República del Perú, Gobernador de Arequipa, Secretario General Iberoamericano, Ministro de Cultura del Reino de España, Alcalde de la ciudad de Arequipa. Gracias por esa entrega de las llaves de la ciudad, alcalde. Queridos director del Instituto Cervantes y director de la Real Academia Española y presidente de ASALE, presidente de la comisión organizadora de este congreso, autoridades, congresistas, señoras y señores. En primer lugar, permítanme agradecer el cariño con el que nos han dado la bienvenida aquí a Arequipa, al Perú, en este día. Y también quiero agradecer las intervenciones que hemos escuchado, todas ellas pues, con gran erudición, con gran emoción. Gracias, Juan Gabriel, gracias, Giovanna, gracias, Osvaldo, gracias, Javier. Y gracias a todos los que en estos días vais a contribuir, todos nombres, muchos ilustres, todos nombres que ya de alguna manera forman parte de nuestra comunidad, son un poco de todos. Es realmente un gran honor participar en esta sesión de apertura del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española. Casi todo está dicho. Me someto a su juicio, sean clementes. Y hacerlo en Perú, en Arequipa, la ciudad blanca, donde Mario Vargas Llosa pasó su primer año de vida, es también algo emocionante. Ayer, nada más llegar, tuve el placer y la fortuna de visitar la casa que fue de su madre y de sus abuelos, la razón por la que, siendo un escritor ciudadano del mundo, nunca dejó de considerarse orgullosamente arequipeño. La idea de paraíso perdido, enraizada en la infancia, a veces como en el caso de Vargas Llosa, no tanto por experiencia propia como por vía del anecdotario familiar, es común a muchos grandes escritores de nuestra lengua. Es la Sevilla de Machado, de cuyo nacimiento celebramos este año el 150 aniversario, o el Moguer de Juan Ramón Jiménez, o el literario Macondo de García Márquez. Pero eso sí, como decía Zorín, vivir es ver volver.
volver a Arequipa tiene mucho de celebración del oficio de vivir y de escribir. En Arequipa estuvimos la reina y yo, hace ya unos años, entonces como príncipes, durante una visita oficial al Perú. Y los recuerdos indelebles de aquella ocasión reverdecen hoy con fuerza al reunirnos en torno a este patrimonio inmaterial que compartimos y tanto nos une. La lengua. La lengua como parte nuclear de un todo de la hispanidad que perdura en el tiempo y que bien puede reforzar nuestras capacidades futuras ante la creciente complejidad del mundo. Es este un lugar idóneo para celebrar la lengua española, porque nuestra lengua es para todos nosotros, los hispanohablantes, lo que fue Arequipa para Vargas Llosa, la casa familiar, un espacio de más de 600 millones de hablantes, fértil en comunicación, en ciencia, en creación literaria, en ideas, en proyectos. La casa que hemos levantado entre todos y hoy se nutre de hermandad y de cultura para ese mejor futuro que anhelamos. Este Congreso Internacional de la Lengua Española es testimonio de una lengua pujante, dinámica, punto de confluencia de toda la comunidad hispanohablante y junto con el portugués del espacio iberoamericano e iberófono. Un CILE que nos habla ciertamente de futuro, de cómo podemos dar a nuestra lengua un enfoque aún más estratégico, que nos ayude a proyectar nuestra voz sobre un panorama global ciertamente incierto. Esta reunión es también, y más allá incluso de la lengua, un ejemplo de comunidad de valores, una conversación en torno a lo que nos une, no a lo que separa. Una valiosa lección en tiempos en que se oye hablar constantemente de competencia, de rivalidad, de desconexión, de resurgimiento de bloques, de intereses y no de cooperación. Desde Arequipa, Perú, y en español, lanzamos al mundo un mensaje de concordia. En este buen idioma, que en palabras de Andrés Bello, es un medio providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes, diríamos, de los dos hemisferios. Y si contamos con esta gran caja de resonancia, el CILE es, gracias al trabajo incansable y la cooperación de varias instituciones de gran valor y prestigio, el Instituto Cervantes y la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, la ASALE, y gracias también a las autoridades e instituciones del Perú, este país hermano que tan generosamente nos acoge en esta 10ª edición del Congreso. Es el fruto de una preparación intensa y minuciosa, de una firme voluntad por traer el CILE hasta Arequipa, honrando el manifiesto deseo en vida y la memoria de uno de los mayores narradores y ensayistas que han dado nuestras letras, Mario Vargas Llosa, el mismo que en un pasado congreso nos animaba a seguir cultivando la enorme riqueza del español con estas palabras. La lengua que hablamos habla también a través de nosotros. Hagamos de esta riqueza, como obra viva que compartimos, fuente permanente de la cultura y de los valores que nos unen. 3 secciones temáticas que conocen bien vertebran este año el programa académico: mestizaje, interculturalidad, lenguaje claro y accesible y culturas digitales e inteligencia artificial. Permítanme brevemente dedicar algunas palabras a estos temas. En primer lugar, la interculturalidad. El mapa de las lenguas del mundo es casi infinito, tanto como el mapa de lenguas que existe en potencia dentro de cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo mestizo. Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro. Y si alguna vez lo han sido, barreras, obstáculos, impedimentos, imposiciones, es porque las han hecho discurrir por un camino equivocado.
que desnaturaliza su función primordial, comunicar. Nunca recelemos de esa dimensión relacional de la lengua, porque es la que le da forma y la hace evolucionar. Ni el español sería como es sin el contacto enriquecedor con otras lenguas, entre ellas las lenguas originarias americanas, ni éstas serían lo que son sin la aportación de la nuestra. Qué bueno sería que esta proyección tan amplia del español sirviera cada vez más para potenciar la voz de las naciones hispanohablantes en foros internacionales. En un tiempo en que la diplomacia es tan necesaria, nuestra lengua ha de servir para buscar la paz y procurar el consenso. Me referiré, en segundo lugar, a la claridad. Toda comunidad lingüística es participación y es diálogo. En estos tiempos trepidantes de informaciones inmediatas y no siempre veraces, hay que insistir en la proximidad, la sencillez, la transparencia. La síntesis de ese discurso es el lenguaje claro y accesible. La esfera de lo público incluye a todos los ciudadanos y eso empieza por el lenguaje. La práctica y la difusión del lenguaje claro contribuirá, estoy seguro, a revertir la desafección de muchos ciudadanos hacia la cosa pública, como si fuera un arcano del que conviene mantenerse a prudencial distancia. Me consta que las academias de la lengua y muchas otras instituciones culturales se esfuerzan en difundir este espíritu, en convertirlo en norma en la comunicación entre poderes públicos y ciudadanos, con especial atención a las personas con discapacidad. Ahí tienen el encomiable trabajo de la Red Panhispánica del Lenguaje Claro y Accesible, que acaba de celebrar en Lima su segunda convención. Les hablaré, en tercer lugar, de inteligencia artificial, esa revolución en nuestras relaciones sociales, económicas y laborales, en la enseñanza, la investigación, lo abarca todo. No es el mundo que vivirán nuestros hijos, ya es el nuestro. Las tecnologías de la información, la inteligencia generativa, los algoritmos, potencian sin duda las capacidades humanas hasta límites inimaginables, pero también nos exponen a riesgos y desafíos. Un papel relevante en ese mundo nuevo debe corresponder, por lógica, a la segunda lengua del planeta en número de hablantes nativos. Sigamos trabajando juntos para que la inteligencia artificial se nutra también del español y de fuentes que ayuden a preservar la calidad, la corrección y la unidad dentro de la diversidad de nuestra lengua. Ya lo hacemos cuando adoptamos iniciativas como el Decálogo Ético para una Cultura Digital Panhispánica, impulsada en el marco de la red Canoa, o cuando en el ámbito del espacio iberoamericano adoptamos una acción estratégica en materia de inteligencia artificial en español y en portugués. Como saben, España ha asumido el mandato de acoger la 30ª Cumbre Iberoamericana en Madrid en noviembre del año próximo, una cita que preparamos con enorme ilusión para dar un impulso renovado al sistema de cumbres. Pero muchas cosas, aparte de las ya citadas, pasarán estos días en este 10º CILE, que es ocasión inagotable para encuentros y diálogos durante las sesiones y al margen de las mismas. Por citar solo alguna de ellas, la exposición Diccionarismos, un recorrido por la historia de los diccionarios en nuestra lengua, la presentación del diccionario Mario Vargas Llosa, Habitó las palabras, un recorrido emotivo por 100 vocablos cargados de sentido en su vida y en su obra, la presentación de la ingente edición en papel del Diccionario Histórico de la Lengua Española o de la nueva poesía reunida de César Vallejo, el gran poeta peruano, una de las más altas voces de la poesía en nuestra lengua. Les animo a todos a disfrutarlas, a aprovecharlas, a difundirlas. Señoras y señores, dijo una vez Mario Vargas Llosa, la vida es maravillosa porque tiene un fin. Se trata de una frase hermosa en su polisemia. Fin
nos habla de conclusión de un ciclo vital, de lo precioso e irreversible de cada instante. Y fin es también finalidad, el objetivo al que debemos orientar nuestras acciones para que tengan sentido, para que contribuyan a mejorar el mundo en que vivimos. Ese es mi deseo para los aquí presentes y seguro que sería el de Vargas Llosa, si la vida le hubiera alcanzado para vernos reunidos en su ciudad natal. Al menos tenemos, aparte de su familia y, por supuesto, su obra, su memoria, su legado. Que sigamos haciendo de nuestra lengua un instrumento de progreso, de entendimiento, de prosperidad compartida. Que a ese fin sepamos y queramos orientar nuestros esfuerzos. Así que con sus palabras y en la ciudad que lo vio nacer y custodia su memoria imperecedera, permítanme que ponga yo también fin a las mías. Muchas gracias. Siendo que el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española ha quedado formalmente inaugurado por Su Majestad, el Rey de España, Felipe VI, y a efectos de dar por concluida esta celebración de la lengua española, el coro de la Arquidiócesis de Cusco interpretará el Hanan Pacha. Les invitamos.
Muchas gracias a todos por su asistencia, reiterando nuestro deseo de una muy grata estadía en la histórica y bella Arequipa.